Hoy, en un nuevo programa de Memorias Vivas del Folclore, visitamos la localidad de Puebla de Montalbán. Hemos venido a pasar unos instantes con nuestros compañeros Cesario y Dolores, dos miembros de esta gran familia de federación, que han trabajado cultivando y manteniendo el interés del folclore por los cuatro costados, investigando y conservando nuestras costumbres y tradiciones. Dolores y Cesario son dos amigos que nos abren las puertas de su casa y nos presentarán a una familia que vive y educa por la música y la tradición. En casa otra vez, papá, mamá, vamos a hablar esta vez sobre muchas cosas que hemos hablado otras veces, pero esta vez lo vamos a dar testimonio para el programa Memoria Viva del Folclore. Entonces vamos a comentar muchas cosas que hemos hablado durante toda nuestra vida, pero vamos a dejar ahora testimonio sobre ello. Lo primero que me interesa que contéis es ¿por qué el folclore en vuestra vida? ¿Qué motivó el que os dedicaseis en cuerpo y alma al folclore? Pues porque desde muy niños ya estamos imbuidos en este vicio, afición que ha llegado a ser vicio para nosotros, y yo te puedo comentar que desde muy pequeña me puse un refajo que tuve que pedir mi madre porque no teníamos nosotros refajo, y bailaba en el grupo de sección femenina. Tenía unos 8 años o así. Después vino a la Puebla el padre Benjamín Bustamante, formó un franciscano y formó un grupo de jóvenes, y yo te puedo decir que estaba a todo, a bailes, a música, a deportes, a teatro. Era un verdadero vicio. Según fui progresando, pues ya tuve un trabajo, soy maestra, me destinaron a un pueblecito de Jaén, y ni corta ni perezosa, yo enseñé allí la jota de mi pueblo. Y todo eso, pues... Y ahí te picó el gusanillo. Sí, no, ya lo tenía. Por mí el interés vino pues también temprano. A mí me gustaban las leyendas, los cuentos, la historia, las canciones. Y yo tengo una edad como para que en mi juventud temprana pues saliésemos en las fiestas de Navidad, en la ronda de quintos, cantando las canciones populares. Entonces era muy frecuente cantar esas canciones populares. Yo tenía conocimiento que en el 1965 Anastasio Oliva, el poeta local, había publicado un libro que se llamaba 100 jotas típicas de la Puebla de Montalbán. Así empezó mi afición, y creo que estamos metidos en este meollo desde el principio. Y a lo largo de casi media vida vuestra, ¿cómo os ha influido en vuestro día a día? ¿Cómo os ha influido el folclore en vuestra vida cotidiana? Pues casi ha ocupado el total de nuestro tiempo libre. Doy fe de ello. Claro. Son muchísimos años dedicados al folclore. Además, en mi profesión también, yo soy docente también, maestro, pues he procurado llevar las tradiciones, llevar las fiestas, llevar las costumbres de nuestro pueblo al aula, en esas lecciones ocasionales que a veces se hacían en el colegio. Prueba de ellos es este libro que está ahí, que se llama Mi pueblo, la Puebla de Montalbán, en el que participaron todos los alumnos del colegio
siendo yo jefe de estudio entonces, nos pusimos en contacto con la editorial Planeta y salió un libro completo en el que participaron todos los alumnos. Todos los alumnos. Sí, yo te puedo decir también en esa faceta que la convivencia con las personas son lo que más me ha hecho a mí sentirme más te ha influido, realizada y además me ha influido. Pues hemos hecho amigos, hemos hecho familia folclórica, además tanto mis hijos como tú y tu hermana pues habéis estado metidos de lleno, incluso hasta mis nietos, que yo ya he bailado con mi nieto el mayor. Entonces todo eso a mí me satisface mucho y me ha hecho porque este gusanillo y este vicio vaya aumentando cada día. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el grupo en sí, en Semillas del Arte. Lleváis casi 50 años, habéis estado de directores, organizando. ¿Qué destacaríais como aspectos más importantes dentro del desarrollo de un grupo de folclore, un grupo de coros y danzas? ¿Cómo se Dentro del grupo de coros y danzas, cuando surgió, había un capítulo primero, los estatutos, fundamental. Era fundamental y era una obsesión por nuestra parte investigar, recoger, conservar y luego difundir. Esto tenías que imbuirlo a los componentes del grupo, tenías que meterlo dentro de los componentes del grupo, además también de considerar que pudieran ellos tener un aspecto de diversión lúdico también, ¿no? Muy importante. Era muy importante. Y para eso es crear el interés, socializar a la gente. Eso era fundamental. Buscar la socialización, buscar el interés por la tradición y por su conservación y difusión. ¿Tu mamá qué consideras que es el aspecto más, o los aspectos más importantes en la vida de un grupo? Sigo insistiendo en la relación humana. Para mí es muy importante en relacionarnos, tener amigos dentro del grupo, ser familia, y además, como en los grupos de folclore participamos gente de variadas edades, pues hay ahí como una compensación y un aprendizaje de unos a otros. Los jóvenes pues tienen que sujetarse un poquito ante los mayores, y los mayores tenemos que también subirnos al carro de los jóvenes y además intentar entender cosas que si a lo mejor nosotros no hubiésemos estado dentro de un grupo no se hubiera dado esa circunstancia. Centrándonos un poquito es muy importante, es muy importante lo que muchas veces hemos repetido en el grupo. Cuando se convive en una asociación, cuando se convive en un grupo, tú eres un individuo que aportas lo que puedes, pero recibes de todo. Eso era, yo lo he dicho muchas veces en las reuniones y lo he dicho cuando en las asambleas. El grupo merece la pena porque recibes de todo lo que te rodea. Te hace más rico en perspectiva. Sí, das como uno recibes, es un complemento a la convivencia. Lo más importante, la convivencia. Eso es lo más importante. Siempre positivo, siempre. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de Semillas del Arte, no ya del grupo en general, sino ¿cómo surge la idea de Semillas del Arte? ¿Cómo se forma? ¿Cuál fue el germen que provocó la creación de este maravilloso grupo al cual pertenecemos todos? Sí. En un principio, bueno, aparte de todo esto que te estamos contando, en un principio nosotros estábamos en este grupo de voz de juventud que tenía el padre Benjamín, le tenía dentro de la iglesia, pero participábamos a nivel local en todo de aspecto cultural, lúdico, deportivo, cual nos llamaban. Y este grupo, pues, el padre Benjamín tenía unos conocimientos, como todo cristalense, muy elevados en música, y nos movía a los jóvenes de unas maneras que, pues eso, y de ahí nació, de ese grupo humano de voz de juventud, nació Semillas del Arte. Ocurrió un hecho para nosotros milagroso, lo hemos comentado todos los del grupo.
¿Qué ocurrió? Pues que don Juan José Linares, Juanjo para nosotros, que fue un íntimo amigo nuestro, Juanjo Linares vino a la Puebla, vino de la mano de Velasco, un cantautor, Juan Velasco, un cantautor muy importante en esa época, dentro del folclore. Vio el ambiente de la Puebla, visitó las tabernas, por decirlo de alguna manera, visitó los ambientes de fiesta porque vino invitado a una celebración, vio cómo en la Puebla, todavía estaba vivo el folclore. Sí. Estaba vivo el folclore, sí. porque se cantaba espontáneamente, porque se bailaba espontáneamente en las fiestas. Estaba vivo, el folclore estaba vivo. El grupo de sección femenina había desaparecido como tal grupo. Aquí hubo un grupo muy importante de sección femenina que participó, pero ese grupo desapareció. Y entonces se le ocurrió la idea, él era asesor de Educación y Descanso, se le ocurrió la idea de juntar a un grupo de pueblanos en el ayuntamiento, siendo alcalde don Benjamín de Castro. Para ser de Educación y Descanso tendría que ser un grupo de empresa o tenía que ser un grupo regido por el ayuntamiento. Y entonces los que allí nos reunimos, nosotros somos de esos socios fundadores del grupo, nos pusimos de acuerdo para fundar Semillas del Arte. Y se fundó el grupo. Así surge la fundación de Semillas del Arte dentro de Educación y Descanso. Muy bien. Lo del padre Benjamín Bustamante, yo soy músico y fue mi primer profesor de música. Y me parece que como músico era un ser excepcional, aparte como persona. Y de Juan José Linares, pues lo mismo. Una vez que se forma el grupo, ¿cuál es su funcionamiento? ¿Qué pasos da? ¿Cómo empieza a funcionar? ¿Cómo empieza a arrancar el proyecto de Semillas del Arte? Una vez que el padre Benjamín, Juan José Linares y los organismos que habéis hablado empiezan a... Pues ¿cómo empieza? Había un pequeño repertorio. Sí, estaba la jota popular, la jota del sombrero, estaba además unos villancicos, como Vives enfrente y la campanillita, había cantos de quintos, y eso estaban recogidos en las seguidillas del cordón, y estaban recogidos en unos libros que editó la Diputación de Toledo, el IPIET, y en ese libro están recogidos estas 5 o 6 piezas musicales que son las que... Y luego supongo un trabajo de campo vuestro, claro, de grabación, el trabajo de campo... Nieves Beltrán Ajá. fue la que recogió estas piezas que ha numerado mamá, ¿no? Pero entonces el proyecto era más ambicioso. ¿Y qué se nos ocurrió dentro de Semillas del Arte? Dentro de Semillas del Arte hicimos una cosa que dio unos frutos extraordinarios, que fue la Operación Rescate. Dada la explícanos un poquito qué es eso de Operación Rescate. Rescate. Nosotros éramos profesores. Digamos que teníamos dominando el ambiente escolar. Sí. También teníamos contacto con el instituto. Entonces, los alumnos de las escuelas, los alumnos del instituto se pusieron afanosamente, porque nosotros los dotamos con unos premios además, se pusieron afanosamente a buscar en sus casas. De ahí el nombre de Semilla, supongo, ¿no? Esa primera semilla del arte. El rescate viene de ahí, ¿no? Preguntaron a los abuelos, preguntaron a sus padres, se comentó entre los amigos, se buscó en las fiestas, se buscó en las romerías, se buscó en todas partes. Y se recogió un legado extenso, extraordinario. Un legado extenso de muchísimas piezas. Eso da pie al libro Los de la Varita y al DVD. Ahí el padre Benjamín hizo una labor extraordinaria haciendo las partituras, y Juan José Linares, que venía asiduamente a la Puebla y además gratuitamente, que tenemos que agradecer siempre, que es maestro de maestros en el folclore,
dio cuerpo a las coreografías. Así surgió todo el repertorio de Semillas del Arte. Sí, un detalle muy curioso es que anteriormente había un músico que había tocado aquí pues, por las calles, y incluso en el grupo anterior que hubo tocaba con ellos, y ese señor Basilio Fojeda hacía las partituras en papeles de calendario. Era un genio, pero en sus papeles del calendario hacía las partituras de las piezas esas que te he enumerado. Sí, lo que estáis comentando parece como un milagro, ¿no? Que se han juntado esas personas. No cabe duda. Y nosotros surgió todo esto, que ¿no? además como... éramos alumnos de pequeñitos del colegio. Nuestra amistad con el padre Benjamín era íntima, y con Juanjo era íntimo. Digamos que formábamos en la Puebla un trío, el padre Benjamín y nosotros dos, y luego un asesor que era amigo, que era Juanjo Linares. Eso produjo el gran maestro de danza. El gran maestro de danza, cada clase en todos los conservatorios de España, de Estados Unidos, de Australia y de todas partes. Sí, en esa operación rescate que te habla papá, yo sí que tengo que aportar que mi familia también ha sido un poquito folclórica. Yo tenía, bueno, tú le has conocido, lo has llegado a conocer, hace tiempo que murió, tío Baldomero, que era una persona que estaba todo el día cantando, y de los que le echaban la monedita y podía estar tiempo y tiempo cantando. Entonces, en esos momentos, nosotros aprovechamos en ponerles un cassette y que él fuese cantando. Y de ahí sacamos muchos sones de la Puebla para nuestras jotas que por suerte lo pudimos recoger en aquel momento, porque si no, luego ya él desapareció y ya no se pudo. Se conservan para piezas para la fiesta, se conserva bolero, que es casi único que se conoce en la región, que Juanjo nos dijo, es un bolero, le ha enseñado en el Conservatorio de Danza de Madrid y en muchos conservatorios esta pieza, que en la Puebla se cantaba como un villancico, como un villancico. Se cantaba por las calles rondando y como un villancico, terminó siendo un bolero, como la Campanillita, que era un villancico recogido por Nieves Beltrán de la sección femenina, y luego terminó siendo un bolero y un fandango. Sí, el bolero que estamos comentando para nosotros es la joya de nuestras piezas. Este bolero le tiene la coral del Conservatorio de Toledo, le tiene armonizado y le llevan su repertorio. Y nosotros, como pieza importante y muy entrañable, se lo enseñamos en unas jornadas de la Federación, lo enseñamos a todos los grupos para que pudiesen compartir esa pieza con nosotros. Muy bien, y vamos a centrarnos en la asociación ahora. ¿Cómo es el día a día? ¿Cuál es el día a día de la asociación? El día a día. El día a día, ensayos. Y más ensayos. Y más ensayos. Para luego proyectarlo en las representaciones en el escenario, pero, por supuesto, festivales. Si tú a los jóvenes o a los pequeños no les das una golosina además del ensayo, pues resulta un poco... Entonces, un poco difícil que dure los 50 años que llevamos. Proyectarlo al exterior en la divulgación. Es decir, ya pues lo hemos recogido y vamos a divulgar. Es decir, los viajes para los chicos es algo fundamental. Además de crear cantera, es decir, además de tener... Tiene que suponer un atractivo también. Además de tener un grupo infantil que hemos llegado a tener... Sí, más de 100 niños en nuestros grupos infantiles, desde 4 años hasta los 16. Efectivamente, teníamos talleres de púa y de guitarra, y además de estos talleres, pues era la proyección al exterior. El grupo ha gozado en tiempos en que casi no se viajaba. Nosotros empezamos ya en los años 70 y fue en el 71 cuando se creó Semillas del Arte, y en el año 74-75 ya gozábamos de la participación en Europeades, en la reunión de más de 4.000 o 5.000 danzantes en una ciudad. Claro, eso supondría una motivación, una motivación extraordinaria. A Marbella y claro. nos hablaron del Hilton, eso para los muchachos era, pues es una vivencia 50, 60. Claro. Sí. Y luego, aparte de estos talleres que nosotros son muy interesantes, porque los pequeños son la cantera para nuestro grupo, los jóvenes, por supuesto, son los que
defienden al grupo en las actuaciones. La rondalla no tiene edad, como saben todos los grupos. Además, nosotros también hemos cultivado una cosa muy importante y muy gratificante, que son unos talleres de adultos. Ajá. Pero adultos, para mí, de los viejos. No, a la gente parece que se rasga un poco la vestidura cuando hablas de viejos, pero es que tenemos alumnos de 80 años. Bueno, entonces, muy bien. que para mí es una riqueza impresionante. Seguro que le dan ese toque, sí, además, ese estilo, ¿no?, que no tienen a lo mejor los jóvenes, y gracias a su experiencia. Lo que ellos nos aportan es muy enriquecedor. Yo te puedo decir que esa gente a mí me ha llegado muy al fondo, porque al fin y al cabo son los que guardan para ellos, los que nos han transmitido. Sí, y además ya ha llegado a su edad, ellos no han querido bajarse del carro, y aunque ellos han tenido pues actuaciones, algunas sí que les llevamos así, son locales y tal, claro. Les llevamos actuaciones, pero ellos no han querido desvincularse del folclore de su pueblo, de la Puebla concretamente, y aportan muchísimo, mucha tranquilidad, mucha responsabilidad. Importante también. Muy importante. Sí, importante también, y esto es bueno resaltarlo, porque también se habla mucho en la federación y en todas partes que viene el folclore, tiene una parte también de indumentaria. Y es importante también los talleres que se han creado de indumentaria. Las abuelas hacen los vestidos de los nietos y las madres hacen con gozo los refajos de sus hijos que participan en el grupo. Y así es una forma de conservar también el vestuario, es decir, de las diversas facetas. Habéis hablado antes de un repertorio, estáis hablando de los talleres, comentando un poquito otras actividades que se ha desarrollado en el grupo, en la asociación, a lo largo de estos 50 años, y cuáles son los principales eventos que ha organizado el grupo y que sigue organizando en la actualidad. Yo resaltaría dos acontecimientos fundamentales en la localidad. Dos actos fundamentales. Uno eminentemente cultural, relacionado siempre con el canto y la danza, que es Reyes. El Festival de Reyes. El Festival de Reyes. Reyes es el centro cultural de nuestras actividades a lo largo del año. En Reyes hemos representado la Celestina, hemos representado el Quijote, hemos representado el Lazarillo de Tormes, hemos representado el descubrimiento de América, hemos representado la vuelta al mundo de Magallanes, hemos representado los villancicos en el mundo, los villancicos en Europa, los villancicos en España. Es decir, pero siempre con el canto y la danza. El canto y la danza, pero trasladado también a la danza. Cuando se puede interpretar la Celestina, los elementos del grupo han bailado y la rondalla ha cantado con las letras de la Celestina para representarla, es decir, y se ha llenado de folclore. Sí, yo creo que es el acto más creativo del más grupo, creativo, porque une danza, teatro, y luego folclore, canto. el otro acto importantísimo del grupo, es el Festival Internacional Aires del Tajo. Nosotros queríamos que la Puebla gozase no solamente de nuestro folclore, sino que contrastase con el folclore regional, con el folclore nacional y con el folclore internacional. A la Puebla han venido, por medio de Festifolk, pues al cual pertenecemos grupos de todo el mundo, desde África, Asia, Latinoamérica, de todas partes. Y es un espectáculo que se llena la plaza de luz y color, y maravilloso. Sí, bajando un poquito también a lo local, es un acto que nosotros celebramos con mucho cariño y además el pueblo se vuelca. Es una manifestación que hacemos del Día del Folclore. El Día del Folclore. Sí, tú lo recuerdas perfectamente, que nos ponemos el traje desde por la mañana y ya no hay quien te le quite de todo el día. Entonces nos paseamos por nuestras calles, con nuestros bailes, con nuestros cantos, y además en cada una de las paradas que hacemos, en las placitas de aquí de la Puebla, degustamos unos platos típicos que la gente de los barrios nos ayuda con aportar
esos platos de los cuales nosotros también estamos muy orgullosos de ser locales. Y ahí participamos, pues no solamente pues las 200 personas que pueden estar en el grupo, entre niños, jóvenes, mayores y demás, participan toda la gente del pueblo que quiera ponerse ese día el traje y salir con nosotros a pasear. Yo de siempre eso lo recordaba, mamá, siempre todas las actividades que estáis diciendo, como el grupo muy integrado en el pueblo. Sí. Si no, no tendría sentido. Yo creo que si no, no tendría. Sí, si además, está el Festival de Reyes, el Festival de Julio de las Fiestas, el Festival de el Día del Folclore, actividades de Semana Santa que también se han hecho, de todas las carnavales. Yo creo que si el público no está integrado en el día a día de un pueblo, no tiene razón de ser. Sí, además la gente del pueblo empieza a decir, oye, que el año que viene tenéis que pasar por mi casa. Claro, entonces la familia, estamos esperando, pero claro, el día da lo que da. Es fundamental también el impulso que recibió Semillas del Arte y yo creo que todo el folclore nacional por la televisión. Nosotros no somos partidarios de los concursos en el folclore, pero sin embargo aquel concurso que hubo en televisión española llamada Gente Joven los años 80, dio a conocer el folclore a toda España. La prueba de ello, que en el primer Congreso Nacional de Folclore que se hizo cuando se fundó la Federación, que ahora veremos después, si tenemos tiempo, Televisión Española estuvo presente en ese folclore con su director del programa comprometiéndose a ese festival. Y Semillas del Arte llegó en esa ocasión a 4 finales en Gente Joven. Además era un programa que como solo había 2 cadenas, en aquel momento lo veía toda España, ¿no? Toda España. Y el pueblo estaba deseando que llegase ese día para ver el programa Gente Joven. Y después las actuaciones por toda Europa. Sí. No las vamos a enumerar Portugal, Italia, porque todos los grupos están igual que nosotros. Turquía, por toda la geografía. Lo conocen. Por último, y terminando un poquito esta charla que estamos teniendo, quiero que nos habléis un poquito de las estructuras actuales, no solo de Semillas del Arte, sino del mundo del folclore, que yo creo que han bebido un poquito de ese germen que hablábamos al principio de la charla. Sí. Hablasteis de la sección femenina, de educación y descanso, antiguos organismos del antiguo régimen. ¿Cómo han evolucionado las estructuras del folclore, que yo creo que han sido muy importantes para el desarrollo precisamente de que estas asociaciones como Semillas del Arte no se perdieran en los tiempos? Efectivamente. ¿No? Eso, ¿Cómo son esas estructuras? Por eso podemos estar haciendo este programa patrocinado por la Federación Regional de Folclore. Efectivamente. Desapareció, como has dicho bien, sección femenina y educación y descanso, que regían a los grupos desde arriba, aunque el pueblo vivía su folclore, pero para organizarse en grupos dependían en las actuaciones del Santiago Bernabéu o en la Casa de Campo, etcétera, etcétera, dependían de educación, descanso y de sección femenina. Esto desaparece. Entonces sentimos la necesidad de crear asociaciones de grupos. ¿Cómo surge la primera? Pues lo primero que surge es unas reuniones que tuvimos, en las cuales participamos nosotros, y de Castilla-La Mancha también participó Alcázar, con Moreno. Nos reunimos en Navacerrada y en El Escorial, unos cuantos grupos de toda España. Estamos hablando del año más o menos, años... Sí, en los años 80. Principios de los 80. Sí. Nos reunimos y surge la Federación Española de Asociaciones de Folclore, a la que asistimos la mayoría de los grupos de educación y descanso. Por otra parte, se creó Facide, a la que asistieron la mayoría de los grupos de sección femenina. Sí, digamos que se crearon 2 estructuras paralelas del folclore. Esas 2 estructuras fueron las que están funcionando actualmente. Sí, y que además no hay manera de unirlas. De manera de unirlas por parte. Y seguimos ahí. Sí. De la Federación Nacional, de la Federación Española de Asociaciones de Folclore, se agregan otros grupos de Castilla-La Mancha. Nos dimos cuenta que el Estado funcionaba por regiones, por autonomías. Y entonces era fundamental crear las federaciones regionales. Y nos reunimos en Matillejos y luego en Tomelloso quedó formada la Federación Regional de Folclore, que éramos unos pequeños,
muy pocos grupos, 9 o 10 grupos. 9 grupos, concretamente 9. Exactamente, éramos. Estamos hablando de 9 grupos que en la actualidad... Bueno, muchísimo. llegamos a 63. Más de 200. Actualmente, el último dato que han dado en la federación son 63. Empezaron 9 grupos, de lo cual papá fue presidente 7 años. Y luego la Federación Española coordina, ¿no?, a estas federaciones regionales. No. Para esa Explícanos un poquito. No, para esa coordinación surgió CONFE, Confederación de Folclore del Estado Español. Pero eso llevaba teóricamente una organización perfecta, pero luchaba con los intereses de FEA o los intereses de otros intereses. Y eso tuvo una vida corta. También nosotros fundamos CONFE, participamos en la fundación de CONFE, pero CONFE está durmiendo, está durmiente, no funciona. Digamos que la más fructífera y la que nos sentimos más orgullosos es de nuestra federación. De la Federación Regional. Sí. De la federación. Porque además es, aparte de los grupos que son muchísimos los que tiene, es una federación viva, es una federación que tiene jornadas anuales, que tiene talleres, que tiene baile, que tiene música, que tiene conferencias, que tiene becas de investigación, concursos de fotografía, bueno, infinidad de actividades a lo largo de todo el año. Que es lo que mantiene el pulso, ¿no? Sí, Folclore en la las región. jornadas, concretamente en las jornadas de este año, me parece que han sido unas 500 personas, miembros de grupos, claro, las que nos hemos juntado. Pues tú imagínate la riqueza que eso supone para los miembros, en donde estamos relacionándonos, en lo que estamos aprendiendo, en lo que disfrutamos de algo que tenemos en común, que es el folclore. Los castellanos-manchegos nos sentimos, decimos que es la mejor federación que funciona en España ya. Muy orgulloso. Muy orgulloso de Sí, muy sí, orgulloso sí, de la federación. Sí, porque además fue pionera y ha sabido crecer en un entorno de otras. Aprendimos mucho de la Federación Extremeña, que fue la primera y la que nos instruyó más o menos En el funcionamiento, en el organización. comienzo de la... sí, en nuestra federación, aparte de papá, que fue el primer presidente, después la labor impresionante que ha estado haciendo Jesús Francisco Moreno a lo largo de un montón de años, que ha estado en cuerpo y alma dedicado, y ahora tenemos a Raúl, una sabia joven, arrollador en todo lo que se propone y que funcionamos muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra charla y bueno, ya para despedirnos un poco, antes de que me contéis un poquito vuestros agradecimientos y demás, yo quiero deciros que, bueno, como integrante del grupo, pero como hijo primero, efectivamente, pues agradeceros un poquito pues esa afición que me habéis dado al folclore. Yo lo he vivido en casa desde siempre, desde que era pequeño hasta ahora, solo hay que ver las fotos que tenemos en casa cada vez que veo. Y hay una anécdota muy importante que yo quiero dejar aquí. ¿Cuál? 6 o 7 años. Sí. 6 o 7 años. Y íbamos al programa de televisión española de gente joven. Y se había armado una pieza, el Festín de la Marea, en la que salió una parejita a bailar. El niño que estaba preparado, dice, se puso enfermo, no sé qué pasó. No pudo bailar. Y sabes tú, consciente, dice, sin haber bailado nunca, dice, yo no sé, porque tú te dedicabas a la música, yo me sé los pasos. Se dedicaba a hacer faenas por allí, entre los bailarines. Casi sin ensayar, solamente una tarde, un día, te presentaste delante de Televisión Española y bailaste. Que yo me estaba echando las manos en la cabeza diciendo, ¿qué saldrá? Por eso os decía que precisamente saldrá? yo soy músico y mi profesión de músico me la ha dado el grupo precisamente. Entonces os digo lo que estaba diciendo antes, que como hijo y como integrante del grupo, pues agradeceros pues todo principalmente, ¿no? Me he apuntado aquí algunos reconocimientos que os ha dado nuestro grupo Semilla del Arte, y no solo nuestro grupo, sino que yo creo que es una lista excelsa de un montón de reconocimientos muy merecidos que habéis tenido. Por ejemplo, insignia de oros y premios de los de la varita, que es la máxima distinción de nuestro grupo, que yo creo que es la más importante. Sí. Bueno, luego un reconocimiento del ilustrísimo ayuntamiento, siendo pregoneros en las fiestas. A nivel regional, Trofeo Nacional de Folclore del grupo Manantial del Vino de Tomelloso,
pregonero del grupo Coros y Danzas de Madridejos en sus fiestas patronales, insignias de oro de la Federación Regional, Trofeo Nacional de Folclore y Hidalguía concedido por la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid y nombramiento de presidente de honor de la Federación Regional. Y luego a nivel nacional, insignia de oro de la Federación Nacional y a nivel internacional, medalla de oro de la Federación Portuguesa y Óscar Mundial de Folclore entregado en Espino, Portugal. Yo creo que hay muchísimos más que me he dejado ahí, pero creo que estos son los más importantes que merecidamente habéis obtenido. Gracias a eso, gracias a toda esta dilatada vida folclórica nuestra, gracias a que vosotros habéis estado dentro del grupo, nosotros lo hemos podido realizar, porque es que el grupo nos absorbía desde por la mañana hasta por la noche. Pero como íbamos los 4 en familia, pues el grupo también era nuestra no se familia. notaba, y que ciertas cosas no se notaba que dejábamos. Sí, familia de padres, hermanos, sobrinos, sí que siempre amigos, decir, hombre, es que vosotros con el grupo ya tenéis todo hecho, nos abandonáis en unas fiestas, en algunas cosas, pero claro, nosotros nuestro vicio que yo comentaba al principio era el grupo. Muy bien. Y así, pues queremos seguir. Pues muchas gracias por todo y que continuéis. Para el agradecimiento. Todo esto. Yo creo que debo agradecer a lo que por la edad nos ha entregado, ¿no?, todo el mundo del folclore. Agradecer a la Federación Regional, especialmente este programa de Memoria Viva del Folclore, y agradecer a todas las instituciones o federaciones que nos han recompensado con una distinción. Y eso se debe simplemente a que nuestras vidas del folclore han sido muy dilatadas, somos muy mayores, no, bueno, y yo creo que está muy bien, está muy bien. Se da cuando ya tienes cierta Está edad. muy bien. Muchísimas Con mucho gracias carrete a todos. para Sí, yo Muchísimas gracias a todos y con cariño siempre para el mundo del folclore, porque nos sentimos hermanos dentro de... Yo reitero lo que dice papá, que muchísimas gracias a mi familia, muchas gracias a mi grupo Semilleros del Arte, del cual sin él creo que mi vida no hubiese tenido sentido. Gracias a la Federación Regional, entre las cuales tengo infinidad de amigos y que, si te estás dando cuenta, me estoy emocionando. Lo sé, mamá, lo sé. Y deciros que a toda la familia folclórica, que os quiero mucho y que de verdad gracias de corazón. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. ¿Vale?